Vamos a hablar de economía real, de economía de verdad, porque a ver, el bolsillo, ¿qué hacemos con el bolsillo? Vamos a aumentar la luz un 30% como si nada. La nafta esta semana un 5%. Todo aumenta, los alimentos están a un nivel, pero impensado. El otro día, como un ejemplo, un amigo fue a comprar un sachet de leche que había pagado ayer 28 pesos, lo pagó 37. Porque sí. Fue hasta Javier Milei para explicarnos un poco cómo funciona todo esto y qué hacemos con el bolsillo, porque el bolsillo está... Yo te diría que los bolsillos van a estar más aliviados, ¿no? Porque, digamos, o sea, vas a tener menos guita, o sea, con lo cual lo vas a usar menos porque tenés menos plata, porque te alcanza menos, así que, no, esa es la parte chistosa, ¿no? Digo, pero yendo en serio, yo creo que estamos en una situación delicada. Argentina ya claramente está dando muestras de que está entrando en la recesión. Fíjate que el dato del PBI había sido malo, con la caída del 5,8, y en qué se escudaban los defensores del gobierno, bueno, que 5,7 correspondían a la caída del agro, con la sequía. A ver, ahora vinieron los números de Orlando Ferreres y de Fiel sobre producción industrial y dieron abajo de 5, ¿no? Negativo. Vino el dato de inversión de Orlando Ferreres, cayó casi 6%, o sea, lo que vos estás viendo es una situación donde, frente a la necesidad de hacer un ajuste porque ya no te financian más, ese incremento de ahorro no va a tener contrapartida de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que va a caer la actividad económica, que va a caer el empleo, que los salarios van a perder contra la inflación, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, vas a tener menos consumo, en un contexto donde además la inflación va a ser más alta que la del año pasado. Pero Javier, de ignorante pregunto, ¿no? Un país sin industria y sin pyme, ¿cuál es el rumbo? Porque no puedes ir solamente del campo. A ver, el tema de la industria, ahí hay una cuestión cuasi fetichista. Por eso te pregunto. Que, a ver, no necesariamente vos necesitas industria para desarrollarte. Digo, vos podrías dedicarte a, no sé, servicios de software, por ejemplo. ¿sí? Digo, y podés hacer un milagro como el de Irlanda. O Finlandia con, ¿no?, los celulares. Bueno, por eso. Entonces Irlanda tiene $70.000 per cápita de ingresos. O sea, con lo cual, en realidad, lo que convierte a un país en rico es que vos avances en los indicadores de libertad económica. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. El decil más bajo de los países libres es 11 veces más rico que el de los países reprimidos. Y te digo algo más, porque esto es interesante. Viste que la distribución del ingreso tiene un formato que se llama log normal, o también chi cuadrado, que es que la moda, o sea, el valor que más se repite, está debajo de la media. O sea, en general, el 75% de la población vive con menos del ingreso promedio. Y vos sabés que lo que gana el decil más bajo en el país libre es el doble de lo que gana el ciudadano promedio del país reprimido. Entonces, ahí está la solución. ¿La queremos ver? Vamos hacia ahí. ¿No la queremos ver? Bueno, llevamos 80 años de decadencia. Claro, pues son 80 años que prácticamente la Argentina siempre se recuperó. Por suerte se pudo ir recuperando. Es una teta que siempre da leche. Ahora hay un punto que se acaba la leche. No, sabes que ahí no comparto, ¿no? Decímelo. O sea, porque vos fíjate esto, Argentina terminó el siglo XIX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Del mundo, es cierto. Hasta la década del 30, sí, que es cuando viene el golpe fascista, Argentina oscilaba entre los 5 países más ricos de la tierra. Pero también es cierto que en ese contexto tuvo la Primera Guerra Mundial. Argentina era un país muy abierto, estuvo involucrado Inglaterra, que era nuestro principal socio comercial. Algún golpe íbamos a sufrir, pero estábamos entre los 5 mejores. Y después, o sea, viene la Gran Depresión, Argentina sigue nivelándose ahí, pero después, o sea, cuando le toca desarmar el régimen fascista, en lugar de volver al orden liberal, hace una modificación sobre el mismo régimen fascista, que yo lo llamo, pasa del de 2 patas, que eran empresarios con políticos chorros, y en lugar de volver vos, digamos, el 45, digamos, a volver al orden liberal, digamos, capturás toda esa tensión social sobre el trabajador, poniendo un jugador más, y la verdad es que a los hechos
en materia de resultados, de ser el quinto país del mundo, pasar a ser 60, no fue mal. Algo hiciste mal. Y claro, o sea... Te equivocaste, por lo menos. Claro, pero esto no es menor, digamos, hacer la lectura desde la historia. Porque si, digamos, vos no podés anhelar al régimen que existía en el 30. No podés. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, el mundo cambió. Claro, porque digo, esa es la diferencia cuando yo digo, mira, yo no soy peronista, ¿sí? Pero no soy gorila. Sí, ni antiperonista tampoco. Claro, exacto, eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque vos tenías un orden, lo rompiste, creaste la estructura fascista, ok, después se corrigió mal, pero digo, los que vinieron atrás, ¿qué hicieron? Lo mismo. Ah, ok, entonces, vamos. Sigamos. Claro, entonces digo, si vos querés un verdadero cambio, ok, hace un cambio, volvé, digamos, a los valores de Alberdi. Que dejamos de ser un país de bárbaros para convertirnos en un país de primer mundo porque llegamos a ser uno en algún momento. Ahora, cuando uno empieza a ver todos estos aumentos, ¿no? Vamos a un poquito a la señora Sí. que está en la casa, ¿no? Que realmente no te alcanza la plata. No, Los alimentos claro. aumentan de una manera indiscriminada, ¿no? No te alcanza la plata. Pero, a ver, porque ahí hay dos cuestiones, ¿no? O sea, es cierto que vos no podías seguir con la maraña de subsidios. No podías, es ¿no? cierto. O sea, eso eran 4,5 puntos del PBI, vos lo financiabas con emisión monetaria, vos generabas inflación, con lo cual terminabas jodiendo a los que menos tienen para financiar a la parte más rica de la Argentina, lo cual, digamos, o sea, Tampoco está bueno. digo, era horroroso, ¿sí? O sea, yo detesto la redistribución del ingreso en cualquiera de los dos sentidos, o sea, me parece injusto siempre. Entonces, ahora, lo que digo es, vos tenías que corregir eso, pero vos lo podías corregir de otra manera. Es decir, vos lo que habría que haber hecho, y eso nosotros con Giacomini lo hemos estimado, era rediseñar toda la estructura de los contratos. ¿Para qué? Porque en el fondo vos lo que necesitas hacer es equilibrar la ecuación económica financiera del contrato, que es que los ingresos te alcance para cubrir los costos, donde parte del costo está el retorno de la empresa. Entonces lo que vos tenés que hacer, una forma de hacerlo inteligentemente es bajar los costos del contrato. Claro. Por ejemplo, digamos... Una empresa X. Sí, por ejemplo, te modifico el plan de inversiones, te permito que te endeudes más, te doy garantías del gobierno para que te endeudes a menor tasa. Todo eso te baja el costo, entonces lo que tendrías que subir la tarifa es mucho menos. De hecho, en nuestra propuesta los eliminábamos de cuajo y en el primer año solamente subían las tarifas 100%. Este gobierno lo hizo gradual, porque ajustó un tercio por el primer año. ¿Cuánto subió? 400%. Claro. Sí, entonces, ¿y sabes qué es lo que a mí me altera más? Es que lo que vos ves es que no corrigen, porque ahora lo echaron a Aranguren, pero el que está atrás, digamos, no... Lo mismo. Claro, entonces, ¿en qué consta el cambio? En que tenés ahora un ministro que está más desinformado que el anterior. Claro. Entonces, pero claro, la otra pregunta que uno se hace, te digo desde la ignorancia, ¿no? Los alimentos, por ejemplo. Uno ve que también hay que entender que los packaging son importados, en muchos casos, tienen productos importados. Ahora, el nivel de aumento va muy por encima de la inflación. Bueno, porque hay cambios de precios relativos. Claro. El tema es el siguiente. Si yo puedo vender un determinado producto a $100, porque tiene un mercado internacional y está a $100, yo lo voy a vender donde me lo pueda vender a $100. Si acá lo voy a vender a menos, no lo vendo. Lo llevo. Bueno, claro, o sea, lo que hay que comprender es eso. O sea, yo digo, con el tema de los precios sería más, digamos, cuidadoso. O sea, ¿por qué? Porque justamente, ¿cuál es el gran riesgo de cuando a vos se te cae la demanda de dinero? ¿Qué es lo que está sufriendo Argentina? Ahora, sí. Claro. Es decir, a vos se te cae la demanda de dinero, quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias, aun cuando no emitieras, ¿sí?, vas a tener inflación. Y los que pican primero, ¿qué son? Los activos financieros, ¿no? El dólar es un activo financiero, salta primero. Pica. Después, ¿qué te salta? Mayoristas y los ligados también ¿a qué? Al sector transable, es decir, por ejemplo, los alimentos. Por eso es tan grave cuando vos tenés una devaluación, porque automáticamente te aumenta el número de pobres, ¿sí?, e indigentes. ¿Por qué? Porque te falta morfi. Claro. Es decir, entonces cuando quieren corregir los problemas devaluando, es una estupidez, porque lo que haces es multiplicar los pobres. Por eso yo, digamos, soy tan insistente con el tema del ajuste fiscal. Y lo voy a poner así, digamos, Sí, a ver. para que quede claro
¿por qué no tocar al fisco? O sea, ¿por qué no tocar los privilegios? La corporación política implica multiplicar pobres. Vos hoy tenés un mundo, digamos, que financieramente es menos benigno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está subiendo la tasa de interés de Estados Unidos. No solo está haciendo eso, sino que además está retirando lo que llaman los estímulos cuantitativos. ¿Te acordás cuando vino la crisis del subprime? Que metían guita a lo loco. Bueno, ahora la están sacando. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber menos financiamiento en el mundo, en especial para los emergentes. Es decir, nosotros. Y menos emergente con los niveles de desequilibrio fiscal que tenemos nosotros. Menos. Con lo cual, digamos, a nosotros conseguir un mango nos va a costar uno y la mitad del otro, para ser elegantes. Entonces, vos vas a tener que ir a menos de déficit de cuenta corriente. Entonces, ¿se logra cómo? Bajando la absorción. O sea, la cuenta corriente, que es el desequilibrio externo, es la diferencia entre el ahorro doméstico y la inversión doméstica. Es decir, cuando vos tenés poco ahorro, porque tenés mucho déficit fiscal, digamos, tenés mucha absorción. Ahora, ¿cuál es la alternativa a reducir el déficit fiscal si yo tengo que reducir la absorción y no quiero tocar el déficit fiscal? Y hacer volar el tipo de cambio por las nubes, empobrecer a todos los que trabajamos, ¿sí? Y haces aumentar el número de pobres e indigentes. O sea que matás al trabajador. Exactamente. Entonces, Sí, lo que hay que fusilás. comprender es que o el ajuste lo hace la política, o se lo vas a tirar por la cabeza al ciudadano de a pie, al tipo que produce riqueza. Es decir, ya sea o porque es un trabajador o porque es un empresario. Pero vos le estás cargando todo el ajuste a esos porque no querés modificar. No sé si el ajuste político. Exactamente. Porque fíjate que con Giacomini nosotros desarrollamos un ajuste que no tenía impacto negativo en lo social, sin tocar los planes sociales ni los empleados públicos. Porque también hay que decir que muchas basuras, legisladores inmundos, asquerosos, mentirosos, que dicen Milei y Giacomini y Espert proponen echar 1,5 millones de empleados públicos. Eso se llama falacia del hombre de paja. Es decir, dicen algo que nosotros no decimos y nos pegan por eso que nosotros no dijimos. ¿Sí? Hay legisladores, digo, les pido que lo busquen, que dicen esas mentiras, para que los identifiquen. Porque usan a los pobres para escudar los privilegios propios y de la familia. Digo, me parece que estoy siendo bastante claro acerca de quién hablo. Digo, hay uno que es un abanderado en esto. Pero, digamos, que además va y aprieta a empresarios para que echen a sus economistas también, porque no le gusta lo que dicen. Pero, digo, al margen de eso. Entonces, nosotros con Giacomini propusimos un ajuste. Eliminar de cuajo la obra pública, sí, siendo un sistema a la chilena. Eliminar de cuajo las transferencias discrecionales. ¿Cómo es la chilena? Explica un poquito por acá. Es un sistema que se basa de garantías de ingresos mínimos. O sea, vos llevas un proyecto, ¿sí? Y ese proyecto, para repagar la deuda, necesita unos determinados ingresos mínimos. Entonces, en la medida que vos vas avanzando en las etapas, el gobierno te da una garantía de que si vos no podés pagar, paga el gobierno. Ahora, sí, el gobierno paga, digamos, la diferencia para que vos puedas pagar la deuda, pero no para que pagues el capital propio. Con lo cual, si te va mal, ¿sabés quién es el que pierde primero? El privado. Por lo menos, claro. No. Si el gobierno paga, la tuya la perdiste. Toda. Claro. O sea, no es que joda. No, tenés que ponerla. Claro, entonces, sí, o perdés la empresa, o perdés tu patrimonio. Entonces, ¿qué pasa con esos proyectos? Y te vas a cuidar de hacerlos bien, ¿por qué? Porque si sale mal, el primero que pagás es con la tuya. ¿Sabés cuántos proyectos se cayeron en Chile desde que se hace eso? ¿Hace 40 años? 1. ¿Y por qué no lo hacemos acá? Porque deja de pasar la plata por las porosas manos de los políticos. Acá les gusta el PPP, el mismo que se usó en Inglaterra. Y se perdió en España una fortuna. Mirá lo que pasó con el caso inglés, todos los escándalos de corrupción que hay en Inglaterra, imagínate en Argentina. Olvídate. Entonces, podías hacer eso, no lo hiciste. Digamos, de hecho, nosotros usamos una versión mejorada del chileno porque el caso, digamos, de Perú, tenés cláusulas de salida, ¿sí? Donde además siempre adivina quién pierde primero. El empresario. O sea, y además les pusimos un sistema de incentivos a la Suiza, con lo cual, para que te des una idea, en 5.000 palos verdes la garantía no le costaría más al Estado que 20 millones de dólares. Nada. Pero contingente, o sea, no es que la está pagando. No, es contingente, sí. O sea, te cuesta
Cero. Pero ¿sabés qué doloroso que es eso, no? Se pierde, porque pierde plata el tipo. El Digo, funcionario. El funcionario. Ok. Entonces, y lo otro era la eliminación de cuajo de los subsidios económicos. Y después también vos necesitas poner en caja el sistema previsional. Lo que vos no podés hacer es la payasada que hizo este gobierno, que va bien sobre el tema de la fórmula, pero esa plata vos que tendrías que haber hecho, la tendrías que haber usado para recapitalizar el sistema. ¿Y qué hizo el gobierno? Más de la mitad, ¿a quién se la dio? Se dedicó, la mandó a financiar el socialismo cloacal de la Evita Amarilla en la provincia de Buenos Aires. Así no va, vos tenés que hacer el ajuste en serio. O sea, y si no lo hacemos, nos vamos a pegar una piña. Es decir, si el ajuste lo vamos a hacer todo sobre el tipo de cambio sin tocar el sector público, vamos a hacer explotar la cantidad de pobres. Y entonces, esto ya excede, digamos, a lo ideológico. Esto ya es una cuestión de índole técnica donde ya, digamos, estamos discutiendo las restricciones de presupuesto. Sí, es práctico. Es sentido común, discutir el sentido común. Claro, digamos, ¿me entiendes? Es como que vos vayas a tu casa y le digo, no, y tu mujer te dice, no, quiero gastar 300. Y decís, pero, mira, gano 100. No hay. No, bueno, pero es injusto gastar 100. Y bueno, pero decime cómo hago 300 porque no los consigo en ninguna parte. Entiendo, me encantaría, pero ¿sabés qué? Si fuera por mí gastaría 500, pero gano 100. No los tengo. Bueno, claro, entonces en algún momento te la vas a pegar. ¿Qué te vas a financiar? Con la tarjeta de crédito, ponele. Te matan. Y haces pago mínimo. Te matan. Con lo cual, digamos, o sea, por comprarte el televisor perdiste la casa, por poco. O sea, esa es la... Digo, entonces, y vos sabés lo peor de todo, esto es la parte que a mí me parece más delicada. Yo soy un fuerte crítico de Marcos Peña. Sí, ¿Sí? me consta. Claro, porque para mí es el abanderado del fracaso, es el mariscal de la derrota, es el que pergenió este gradualismo a velocidad de tortuga embarazada, que como se quedó sin financiamiento nos fuimos a la B, ¿sí? Entonces fuimos hasta el fondo. Eso quiere decir que ya estamos en crisis, ¿sí? Si cuando vas al fondo estás en crisis. Claro, ese es el punto fundamental. Ahora, ¿sabés lo que veo? Que hay una interna en el gobierno donde de un lado está Marcos Peña y del otro lado está Vidal y Larreta. Y la crítica de Vidal y Larreta es que Marcos Peña es ortodoxo. Es como que te diga, no, y tu mujer dice, no, 300, y viene alguien y dice, no, ¿qué 300? ¡500! Jugate. No sé, digamos, yo la veo complicada. Javier, muchas gracias. Un placer siempre. Me gusta, amigo, ¿eh?